Pues, bienvenidos a esta sesión de trabajo o este curso que vamos a tener ya de un tema ya de muy de época, que es el cálculo del aguinaldo y el cálculo anual, el cálculo ISR anual. Sabemos que estos temas pues, realmente los tocamos una vez al año, normalmente ya acercándose el mes de diciembre, porque son obligaciones que se encuentran en las leyes federales, no nada más en la ley del ISR, sino esto proviene también de la Ley Federal del Trabajo. Y yo les agradezco y les aprecio mucho que se estén dando ahorita un tiempo para recordar estos conceptos, aún siendo un lunes por la tarde, pero estamos justos en tiempo para refrescar un poco estos temas, traer nuevamente por ahí a lo mejor nuestros papeles de trabajo que tenemos o conceptos que no venimos acordándonos propiamente cada mes. Y sobre todo vamos a repasar cómo se realizan estos cálculos a través del sistema Compact y de nóminas. Manejar un sistema para el uso por la administración propiamente de las nóminas nos genera un sinfín de beneficios. Sobre todo, el principal beneficio es que nos simplifica mucho este tipo de cálculos que son ya de manera anual. Si vamos llevando y administrando de manera correcta el uso del sistema Compact y nóminas, nos permite que de ahí se genere de una manera más simplificada lo que son estos cálculos y no tengamos diferencias ya cuando estamos pagándolos o cuando estamos reteniendo el impuesto. Pues realmente este curso va a llevarlo gran parte de este curso mi compañera Marlene Valdés, quien es asesora certificada en los sistemas Compact y un servidor lo que vamos a hacer es presentarles o ponerles el marco legal, el marco fiscal que existe para ir, pues conforme todos tenemos, todas las empresas tenemos que seguirlo, ¿no? Entonces vamos a ver dos temas, el aguinaldo primeramente y luego veremos ya lo que es el cálculo anual del ISR para todos aquellos que tenemos empleados a nuestro cargo, ¿no? En nuestra empresa. Entonces, si continuamos, Marlene, por favor, vamos a hacerles ver el objetivo, que es que ustedes al final del curso conozcan o reconozcan el proceso correcto de calcular el aguinaldo y la realización del cálculo anual de salarios en el sistema Compact y nóminas, recordando también lo que es el marco legal que le da vida. Para eso vamos a llevar esta secuencia de temas. Les pido que vayan tomando apuntes cuando estén escuchando algo que les llame la atención o que no se acordaban de él, porque el ejercicio de hacer una anotación, aunque sea corta, pues nos ayuda a que vayamos aterrizando estos conceptos, ¿no? Veremos primero el marco legal del aguinaldo y veremos un ejemplo de cómo se realiza un cálculo manual del aguinaldo. Y luego ya nos incorporaremos a ver lo que es en el sistema de Compact y nóminas, cómo se realiza en el sistema, los aspectos que tenemos que considerar antes de hacer el cálculo y luego ya el proceso de cálculo en el sistema. Y posteriormente nos brincamos al segundo tema, que es el cálculo anual de ISR, cuál es su marco legal que le da vida, para luego ver cómo se hace el proceso del cálculo anual en el sistema y al final un apartado para dudas o conclusiones de este temario, ¿no? Entonces, si les parece, damos origen ya así al temario que les tenemos y recordando de dónde proviene esto del aguinaldo. ¿Por qué se paga un aguinaldo en México? Pues tenemos la obligación enmarcada en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 87 de esta ley nos indica que todos los trabajadores tienen derecho y por lo tanto el patrón tiene una obligación a dar un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario. O sea, es el mínimo establecido en la ley, 15 días de salario, y que debe de pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Ahorita estamos a un poco más de un mes de que esta fecha límite se dé. Oye, ¿qué pasa si yo quiero pagarla ahorita este día 15 de noviembre? Lo puedes realizar.
el día 1 de diciembre, el día 30 de diciembre, lo puedes realizar. Nada más tienes como fecha límite antes del 20 de diciembre. Asimismo, se estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague la parte proporcional. Y esto es muy importante porque corresponde a 15 días o al número de días que tenga establecida como política o como prestación la empresa, el número proporcional de días a los que tienes derecho. Es decir, si una persona, vamos a suponer que le están dando 15 días de aguinaldo, e inició a laborar el 1 de julio de este año 2022, pues a él le correspondería la mitad de esos 15 días, porque estuvo laborando nada más 6 meses. Entonces, en lugar de 15 días, pues le corresponderían 7.5 días, estableciendo como indicador, como les digo, estos 15 días de aguinaldo mínimo, ¿no? Entonces, con eso se determina la contraprestación o la remuneración de aguinaldo que se le va a pagar a los trabajadores. Con base en esto, en la Ley Federal del Trabajo viene la obligación de pagarlo, por lo tanto, el derecho del trabajador de recibirlo. El aguinaldo, al ser un concepto que va a recibir como ingreso el trabajador, el empleado, por ese ingreso él tiene que pagar un impuesto, porque el contribuyente ahí es el trabajador, es el empleado, y le va a corresponder un impuesto. ¿Cuánto le corresponde de impuesto? Bueno, en la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 93, en la fracción 16, que le estamos marcando aquí en esta diapositiva, establece que cuando se le otorga la gratificación anual o el aguinaldo al trabajador, existe un monto exento de impuesto. Es decir, un monto por el cual no se va a calcular impuestos sobre la renta y el trabajador recibe esta cantidad de dinero libre, ¿no? ¿Cuánto es este monto? Este monto equivale a 30 UMAS. 30 UMAS o 30, antes estaba establecido como salarios mínimos, ahora es UMA, unidad de medida de actualización, y esta UMA cada año va cambiando. Ahorita para el 2022, el valor de la UMA es de 96 pesos con 22 centavos. Por lo tanto, por 30 UMAS, 96.22 equivale a 2.886.60 pesos. Es decir, que este es el monto que va a tener exento cada persona sin pagar impuesto. Vámonos a números. Si una persona ganara 3,000 pesos de aguinaldo, entonces tendría 2.886 pesos con 60 centavos exentos. Entonces, de 2.886 a 3,000, que equivale a alrededor de 113 pesos con 40 centavos, esos 113 pesos con 40 centavos son los que causarían impuesto nada más, ¿no? Así es como funciona este marco legal. La Ley Federal del Trabajo establece la obligación, la Ley del Impuesto sobre la Renta marca el monto máximo exento que tiene derecho cada trabajador para no pagar impuestos sobre el aguinaldo, y ahora sí viene el cómo le calculamos el ISR de este aguinaldo, ¿no? Entonces, un cálculo manual de aguinaldo, pues primero para hacerlo necesitamos tener los días del año, las incidencias que se tuvieron en el año de cada trabajador y el salario con el cual se va a calcular el aguinaldo, el salario base o el salario diario con el cual se va a calcular el aguinaldo. Hay que tener estos conceptos, perdón. Y si nos damos cuenta de esos conceptos, pues los vamos administrando en el sistema de nóminas. Entonces aquí vamos viendo un ejemplo de cómo se le va dando seguimiento, cómo se le va dando seguimiento a ese cálculo. Primero, tenemos que considerar el primer día del ejercicio para todos los trabajadores que laboraron todo el año, y en caso de que hayan ingresado posteriormente, pues tomaremos su fecha de alta o reingreso. Entonces, ¿cuántos días del año tuvo? Pues empezó el 1 de enero con nosotros, pues tiene todos los días del año trabajando con nosotros, más uno para que le sea considerado ese primer día de enero. Si esa persona no entró el 1 de enero, pues entonces sustituiríamos aquí en esta fórmula
la fecha de alta o la fecha de reingreso a la empresa. Entonces, con eso tendríamos los datos de días del año. Era el primer dato. El segundo dato es saber si hay algún tipo de incidencias como suspensiones o incapacidades para ver si realmente el trabajador se le van a considerar como días laborados. Para llegar a este dato, tendríamos que tomar en consideración lo que indica el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Voy a leerlo textualmente para que vayamos recordando en qué consiste. Ahí dice que son causas de suspensión temporal las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, la prisión preventiva y el arresto del trabajador. Es decir, si sucedió cualquiera de estos cuatro, significa que no se le van a considerar como incidencias y no son días considerados como laborables. Lo que son incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo, faltas injustificadas, pues tampoco van a ser consideradas para los días de aguinaldo. Entonces, estos son los días para poder tener la cantidad de incidencias y tener la cantidad de días reales que esa persona trabajó. Seguimos. Y ahora sí, el salario que se va a considerar para hacer el cálculo de aguinaldo. Pues normalmente el que utilizamos es el salario base de cotización que tenemos para efectos también del seguro social, ¿no? Si hablamos de un salario base de cotización variable, pues se tomará ese saldo variable. Y si es el mixto o fijo, pues se tomará lo que es el salario diario. Entonces, si continuamos, por favor. Ahora sí venimos a la fórmula. ¿Cómo se llega a la fórmula? Pues vamos a suponer que en el día tenemos 365 días y hubo 12 incidencias en el año. Esas incidencias fueron faltas sin justificar, incapacidades realmente que no son justificables, por mencionar algunos de los ejemplos. Entonces llegamos a la cantidad de cuántos días trabajados tuvo esta persona. Son 353 días en el ejemplo que estamos haciendo. Vamos a sacar ahora qué porcentaje de aguinaldo le corresponde, porque si hubiera trabajado los 365 días, pues le correspondería el 100% de la prestación. Entonces sacamos 353 entre 365 días, nos dice que sería el 0.9671% de la prestación de aguinaldo. Si el aguinaldo eran 15 días de prestación, pues aquí podemos sacar entonces el factor de días que le corresponden. 0.9671 por 15 días, pues nos da entonces que son 14.5 días de pago en el ejemplo que estamos siguiendo. Y luego ya vendría a multiplicarse por el salario base de cotización o el salario de la prestación, que en este caso son 250 pesos, pues llegamos a un importe de pago de aguinaldo de 3,625 pesos. ¿Qué monto se considera exento de esos 3,625 por el cual el trabajador no va a pagar impuestos? Pues serían 2,886.60, que son 30 UMAS. Entonces, la diferencia entre 3,625 y 2,886.60, pues sería realmente el valor que va a calcular impuesto, que le va a causar impuesto al trabajador por su percepción de aguinaldo. Todo este cálculo lo estamos haciendo de manera de repaso. Ya el impuesto sobre la renta se determina con base a un artículo de un reglamento, del reglamento de la ley del ISR, que te permite sacar la tasa efectiva, y esa tasa efectiva de ISR pues te da una tasa de impuesto más económica que implicar todo el cálculo de aguinaldo directamente en la tarifa de la quincena o del mes de la prestación. Eso no nos vamos a meter ahorita detalles a saber cómo lo hacen, porque el mismo sistema lo hace, ¿no? Continuamos, por favor, Marlene. Y bueno, ya para cerrar y empezar a ver cómo se utiliza todo esto en el sistema de Compact y nóminas, pues lo que debemos de considerar antes de empezar el sistema de nóminas es precisamente que tengamos las tablas de ISR vigentes. Si estamos haciendo uso de las actualizaciones,
que hemos tenido en el sistema, pues vamos a tenerlas vigentes, que tengamos igual los valores de UMA, de salarios mínimos actualizados, asegurarnos de tener la empresa en los periodos actualizados al ejercicio vigente y que en caso de no ser así, pues realizamos la actualización. Porque si hay un periodo de ejercicios anteriores que no esté realmente actualizado, pues el sistema puede no tomar los parámetros correctos. Sugerimos realizar el cálculo de aguinaldo en un periodo extraordinario dentro de la nómina y, claro, realizar el respaldo antes del proceso. Entonces, antes de hacer el cálculo, hay que considerar estos 5 puntos. Y ahora lo que vamos a ver aquí con Marlene es cómo se hace paso a paso el cálculo de aguinaldo en el sistema de Compact y nóminas. Recordemos que es una prestación que viene impulsada por la Ley Federal del Trabajo. Es un derecho de los trabajadores, es una obligación de los patrones. Se tiene que calcular al menos 15 días de aguinaldo o su parte proporcional por las fechas que estuvo trabajando con la empresa y que hay un monto exento de lo que puede percibir esa persona y que no va a calcular impuesto, ¿no? ¿Por qué es importante también hacer el cálculo en el sistema de nóminas? Porque también al irlo haciendo ahí, vamos llevando todas estas consideraciones, ya están implicadas en el sistema y nos va a permitir al final poder timbrar la información y cumplir correctamente pues con todas las obligaciones que tenemos, ¿sí? Entonces, Marlene, te dejo para ir viendo cómo se maneja el sistema, ¿no? Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta sesión, ¿verdad? Vamos a empezar con pues estos puntos que tenemos que revisar antes de empezar a realizar el cálculo de aguinaldo en el sistema de Compact y nóminas. Como lo comentábamos, pues uno era revisar que se tengan las tablas de ICR vigente. Si tenemos nuestras actualizaciones o las últimas versiones, la última versión es las versiones 15, debemos de tener nuestras tablas ya vigentes de ICR. En automático están las tablas actualizadas. Valores de UMA y salario mínimo, igual, con las últimas con las versiones actualizadas, están actualizados también esos datos. Este punto número 3 de asegurarse que en la empresa tengamos los periodos actualizados. ¿Qué sucede? A veces utilizamos varios periodos, semanal, quincenal, y a lo mejor abrimos otro. Si alguno de esos periodos se quedó en un ejercicio anterior, va a seguir tomándome las tablas de los ejercicios anteriores. Para cálculos anuales, en cálculos normales, por ejemplo, para periodos normales me toma las tablas actualizadas. Pero si yo estoy realizando algún cálculo anual, me va a seguir tomando datos de las tablas anteriores. Entonces es muy importante que todos nuestros periodos los tengamos actualizados. A lo mejor ya en esos periodos no tengo empleados o ya no hago cálculos, pero siempre es importante de todas maneras tenerlos actualizados, estarlos autorizando y dejarlos hasta el ejercicio vigente por lo menos para no tener ese tipo de problemas. ¿Okay? Si a ustedes les ha tocado que hacen a lo mejor el cálculo manual y lo comparan contra su cálculo del sistema y tienen alguna diferencia en el cálculo de retención, puede ser que sea una de esas cosas, es por eso lo ponemos en estos puntos. ¿Ok? Sugerimos realizar el cálculo de aguinaldo en un periodo extraordinario y obviamente siempre antes de realizar este cálculo, pues realizar un respaldo previo. ¿Ok? Como comentábamos, se puede hacer desde, se puede realizar en cualquier momento, podemos hacer el precálculo del aguinaldo, pero pues lo recomendable, ¿verdad? Sería pues cuando ya lo vayamos a pagar. Ok, pues las tarifas, ¿cómo podemos revisar las tarifas? Estas son las tarifas actualizadas, ¿verdad? Nos basamos en el quinto renglón y pues en base a esto pues podemos verificar si tenemos nuestras tablas actualizadas. Las podemos encontrar en el menú me voy a ir aquí al sistema. Voy a ir al sistema para estarlo visualizando ahí. Y estoy en una sesión de una empresa. Y dentro de las tablas o del menú de tablas, ahí es donde podemos ver la información. Ahí está. Nada más que me vea aquí
la aplicación, ahí es donde podemos ver la información de nuestros, pues de que las tablas estén actualizadas, ¿verdad? Ok, ahorita igual les muestro. No, me voy a ir al menú, perdón, tablas, después tablas de la empresa y después voy a verificar también el tema del valor de la UMA y los salarios mínimos. También me voy aquí a salarios mínimos y voy a verificar que el valor de la UMA lo tengamos hasta 2022, igual también el tema de los salarios mínimos. Ok, esto es una nada más revisión previa para antes de poder realizar nuestro cálculo. Les comentaba, normalmente si tienen ustedes actualizada la versión, sin problema van a tener estos datos actualizados. Okay, si ustedes tienen versiones anteriores, la 14, la 13, puede ser que estos datos no estén actualizados, pero igual también se pueden actualizar de manera manual, aunque lo recomendable es pues tener las versiones o las actualizaciones del sistema de nómina. Okay. Muy bien, el punto número 3 sería, perdón. Ahí está. El punto número 3 sería verificar que los periodos estén actualizados. Como les comentaba, que tengamos nuestros periodos que tenemos generados, que estén actualizados hasta 2022, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si tengo semanal, quincenal, todos estén en 2022, en el ejercicio en que voy a estar trabajando. ¿Ok? Es en el acceso directo a los periodos, selecciono cada tipo de periodo y reviso que las fechas se encuentren vigentes. Puede ser que también ustedes su periodo extraordinario lo tengan todavía en el ejercicio pasado. Normalmente los periodos extraordinarios los utilizamos para realizar cálculos anuales como PTU o también el tema de aguinaldo o algún otro cálculo que hayamos hecho anual. Y a veces como no lo utilizamos mucho, lo dejamos pues en fechas anteriores. Entonces lo importante es estar actualizando, ¿ok? El paso número 4 sería generar un periodo extraordinario, ¿ok? También igual directo en periodos o poniendo nuevo periodo, ponemos la fecha a este periodo extraordinario, que recordemos que los periodos extraordinarios, aunque ya le hayamos puesto una fecha, podemos cambiarla después. Por ejemplo, si yo lo abro con la fecha del 1 de diciembre, a lo mejor no voy a pagar el 1 de diciembre, pero después puedo entrar y volver a cambiar la fecha y decirle que, ¿sabes qué? Este cálculo lo quiero hacer realmente el 15 de diciembre, ¿ok? Podemos realizarlo de esa manera, ¿ok? Y después el paso número 5 que les comentábamos, pues obviamente respaldar, ¿ok? Desde el menú archivo, opción respaldar, renombramos el respaldo y le damos procesar, ¿ok? Este sería, le ponemos pues antes de aguinaldo o respaldo aguinaldo 2022 para poder tener ahí pues un respaldo previo a nuestro cálculo y por algún motivo que lleguemos a tener algún error o algo, tener siempre un respaldo antes de este proceso, que es un proceso anual. Ok, me voy a ir ahora sí al sistema. Igual ahorita, como les estaba mostrando, la parte aquí de las tablas, en las tablas de la empresa, que es donde podemos verificar el tema de los salarios mínimos, el tema de la UMA, que estén actualizados. Aquí obviamente pues me está dando todo el historial. Igual aquí en el tema de la UMA pues estoy verificando que estén actualizados. Igual, las tablas, aquí en el tema, perdón, de las tablas de ICR vigentes, verificar que tengamos nuestras tablas actualizadas en esta parte de las mensuales y ahorita en la parte de las anuales pues también necesitamos que nuestras tablas estén actualizadas. ¿Ok? Muy bien, entonces después de haber hecho el respaldo y vamos a realizar un periodo extraordinario. En este caso, pues este icono es me muestra los diferentes periodos que tengo, esta barra vertical de accesos, y puedo cambiarme aquí a un periodo extraordinario, que es donde yo voy a realizar mi cálculo anual de aguinaldo. ¿Ok? Aquí en este caso, pues lo tengo con fecha del 1 de diciembre. Les comentábamos, no hay problema si ustedes deciden, incluso si quisieran ponerle que lo quieren realizar el cálculo el 15 de noviembre, no importa si ustedes quieren realizar el cálculo antes de que sea, pues, de la fecha en que según ley tengo para pagar el aguinaldo, nosotros podemos realizar cálculos incluso antes de esa fecha. Ok, voy a dejarle aquí 15 de noviembre y le voy a dar a aceptar. Ok, aquí estoy generando mi periodo extraordinario.
¿Cuál es el proceso para realizar este cálculo? Son varios pasos. Es desde el menú Procesos, la opción Aguinaldo, y después aquí me va a, le voy a dar aquí perdón, le voy a dar aquí agregar periodo. Aquí tengo 2 periodos, semanal y quincenal, porque en este caso, en esta empresa, son los 2 periodos que manejamos. Aquí le doy semanal, quincenal. Le doy a agregar y después aquí quiero, en el punto número 2, las incidencias que me van a descontar de los días trabajados. Aquí yo puedo decidir si le agrego incidencias o no agrego incidencias. Nosotros, cuando damos los cursos o normalmente cuando tenemos alguna capacitación con el cliente, casi siempre les comentamos, ¿saben qué? Pues utilicen las incidencias, ¿verdad? Sí, o registren las incidencias en el sistema. Si sus empleados tienen pues faltas injustificadas, tienen algún tipo de incidencia y obviamente todas las incidencias por parte de que son de incapacidades, pues que todo se registre en el sistema para cuando hagamos este tipo de cálculos podamos agregarlas y pues que nos arroje información. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo puedo ir agregando qué incidencias quiero utilizar. Aquí me da estas opciones, que es, por ejemplo, accidente de trabajo, de trayecto, días festivos trabajados, días de castigo, días trabajados, faltas injustificadas, incapacidades pagadas por la empresa, por maternidad, permisos con y sin gozo de sueldo y vacaciones. Aquí voy a agregar este de faltas injustificadas. Y obviamente pues todo esto es en base a las políticas internas de la empresa. Ya decidirán cada quien si agregan las incidencias o simplemente a todos les van a calcular su aguinaldo sin descontarle las incidencias que hayan tenido los empleados. Ok, ya voy a agregar esa. Faltas injustificadas y permisos sin goce de sueldo. Y si se fijan, este botoncito justamente es para eso, considerar días que restan del año como trabajados. ¿Qué pasa si yo ahorita les realizo un cálculo? Bueno, yo no sé realmente si a lo mejor el mes y medio que falta para que termine el año, pues esos empleados van a laborar o no, o van a tener alguna incidencia. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a decir que me considere los días como si ya los hubieran laborado y como si no hubiera ninguna incidencia para poder realizar el cálculo en esta fecha. Después el punto 3, ¿desde qué método? Aquí ya me pone en automático con el artículo, aplicar el artículo 174. Y después si quiero calcular el ajuste al neto, recordemos que esta parte del ajuste al neto pues es donde me ajusta ahí pues los centavos que quedan, ¿verdad? Para que me redondee. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Pues quítamelo, ¿verdad? O no quiero que me aparezcan esas cantidades o que me lo quite. Entonces podemos aquí decidir si lo dejamos o lo quitamos en la parte de calcular ajuste al neto. Ok, una vez que llenamos estos parámetros, ya podemos realizar aquí darle a procesar para realizar aquí nuestro cálculo de aguinaldo. Este es nuestro cálculo previo de aguinaldo. Le voy a dar aquí procesar. Todas estas pantallas las tenemos también en la presentación, pero pues decidimos hacerlos directamente en el sistema para que ustedes puedan ver el proceso como es. Ok, aquí pues tengo varios empleados. Si se fijan, algunos empleados, todos tienen sus 15 días de prestación y algunos pues obviamente les corresponde menos. ¿Por qué? Porque pues algunos quizá entraron después, por eso no tienen todos los días completos laborados, ¿verdad? Y por eso me está calculando, pues no me está calculando los 15 días de aguinaldo. ¿Ok? Aquí, bueno, estos resultados los puedo cambiar o los puedo, enviar aquí a Excel. Y puedo guardar, estos archivos los puedo guardar para tener como que un respaldo previo de mi papel de trabajo de aguinaldo. Ok, de todas maneras, este proceso de aguinaldo se puede hacer las veces que sea necesario. Si yo ya lo había realizado, pero pues sabes que siempre no lo pagué, no autoricé ese periodo, puedo volver a regresarme y generarlo las veces que yo quiera, ¿verdad? Aquí está muy simple, pero pues aquí me está mostrando cuántos días le corresponden. Aquí, si pueden visualizar, solamente me está diciendo cuántos días le van a corresponder. No me está poniendo todavía realmente cuánto va a ser la cantidad que les tengo que pagar. Ok, después de haber hecho esto, ahora sí le voy a dar en el botón de calcular
Y ahora sí me está haciendo mi proceso de cálculo de aguinaldo, donde ya me va a mostrar cuáles son las cantidades que me va a pagar para cada empleado y cuánto es lo que les corresponde. Aquí me dice el cálculo finalizado para 4 empleados. ¿Ok? Y ahora sí me está poniendo ya cuánto es la cantidad que me va a pagar, ¿verdad? En este caso, pues fueron los 15 días. En este caso fueron 13.64 días, 9.45, 8.42. Y si se fijan, ya me está diciendo cuánto es lo que les va a dar de aguinaldo a cada uno, cuánto es lo que les corresponde de aguinaldo a cada uno. Esta parte también se puede exportar a Excel para que lo puedan tener ahí pues como un reporte de cuánto es lo que les corresponde de aguinaldo a cada empleado. Aquí tampoco me está desglosando la retención que le va a hacer al empleado en el caso de los que apliquen. Ahorita vamos a irnos a los recibos de cada uno, a los sobrerecibos. Aquí le voy a dar cerrar. Ok, aquí voy a darle prenómina para que me muestre aquí los empleados que me calculó y poder visualizar los montos de los cálculos. Ok, si me voy aquí a cada empleado, voy a dar aquí a abrir sobre recibo para poder visualizar cuánto fue lo que cuánto me está calculando y si me está reteniendo algún impuesto. En este caso, me está pagando los 15 días de este empleado. ¿Por qué? Pues si yo me voy aquí a los datos del empleado, probablemente, pues es un empleado que laboró todo el año, ¿verdad? Que está desde el inicio. Por eso me está calculando los 15 días. ¿Ok? Sí, dice que entró, bueno, justamente el 1 de enero del 2022. Por eso sí me está calculando los 15 días. ¿Ok? Igual, por ejemplo, este empleado, voy a abrir igual su sobrerecibo y me dice que me está calculando 13.64 días. Una puede ser porque tenga incidencias y la otra opción puede ser porque este empleado entró a laborar pues después, ¿verdad? No tiene el año completo trabajado, no tiene el ejercicio completo trabajado. Dice que entró el 3 de febrero del 2022. Al igual así con los demás, ¿ok? Si se fijan estos, por ejemplo, este empleado, el primer empleado, pues no rebasó el monto exento exento de aguinaldo, perdón, de ICR, para ICR. Entonces, por ejemplo, si yo aquí quiero saber cuánto fue la retención de ICR, bueno, en este caso pues es 0, ya vimos que es 0, pero dándole clic a este dato puedo ver el importe grabado y exento y lo que me está tomando o para visualizar o para revisar que me esté tomando correctamente el dato exento. En este caso pues no aplica porque no rebasa los 2.886 que vimos ahorita que es el exento. Entonces si le doy aquí a este, por ejemplo, este sí, tenemos 3.069, el exento son 2.886, la parte grabada que es la diferencia de los 2.886 menos los 3.069 son 183.26. Entonces, ¿cuánto me va a grabar? Pues me va a grabar 183.26, ¿verdad? Es lo que me va a grabar para ICR. Si se fijan, pues aquí está, me está calculando 19.94 pesos para este empleado que sí rebasó el monto exento para aguinaldo, ¿verdad? Igual también en cada uno. De todas maneras, aquí una manera para revisarlo de manera manual, pues es meterme al sobrerecibo, darle clic ahí en los montos y verificar pues que estén bien aquí, ahí la parte de grabados y exentos. Y la otra manera, pues, es sacando un reporte, ¿verdad? Un reporte de cálculo de nómina, una lista de raya. Le voy a decir que voy a sacar el periodo extraordinario número 1 para visualizar. Estoy en el periodo extraordinario del 1 al 1 para visualizar a ese reporte o para que me dé esos datos y saber cuánto fue ya directamente en un reporte, cuánto es lo que voy a tener que pagar de aguinaldo, cuánto es lo que voy a tener que pagar de retención y pues esa lista de raya pues que todos lo utilizamos normalmente, ese pues va a ser también mi papel de trabajo para poder presentarlos. Aquí en este caso ya está resumido cuánto va a ser de aguinaldo, cuánto es de ICR lo que voy a tener que retener
y pues cuánto es el neto que tengo que pagar, ¿verdad? Esta es mi obligación como empresa, es el total que tengo que pagar. Realmente pues es un proceso muy fácil, es un proceso rápido. Y pues les comentaba, lo pueden realizar las veces que sea necesario. De todas maneras, pues igual aquí, por ejemplo, si yo me salgo y entro de nuevo al periodo extraordinario, pues simplemente le puedo decir, ¿sabes qué? Pues ya esta fecha ya no va a ser el cálculo, va a ser otra fecha. Pero aquí, por ejemplo, ya puedo decirle, ¿sabes qué? Ahora la quiero para el 15 de diciembre. Mientras no haya autorizado ese periodo, puedo realizar el cálculo las veces pues que yo quiera, ¿verdad? Las veces que quiera. Y aquí les quería comentar, si ustedes tienen prestaciones superiores a las de la ley, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo a mis empleados, a ciertos empleados, no sé, tienen, por ejemplo, si tienen a lo mejor más de 2 años laborando, pues yo no les doy 15 días, les doy 20 días, o a lo mejor a los que tienen más de 5 años les doy 30 días. Esto también se puede configurar desde el sistema y se puede realizar desde el mismo. No en todo, obviamente no en todos los casos aplica, pero nos vamos aquí al menú de tablas, tabla de prestaciones, y nos vamos a ir a la tabla de antigüedades. Ahí vamos a poder realizar movimientos o cambios a nuestras tablas por si es el caso de alguno de ustedes que paguen aguinaldo con montos perdón, con días superiores a los que marca la ley. Podemos realizar también esa modificación desde aquí sin que tengas tú que decirles, sin que tengas, perdón, tú que estar poniendo de manera manual. Oye, ¿sabes qué? No lo hice desde el sistema porque pues yo no pago 15 días, pago 20 días, ¿verdad? Entonces aquí me da los empleados sindicalizados y de confianza, ¿ok? Y aquí en estas tablas yo puedo decirle, ¿sabes qué? A los empleados que tienen a lo mejor arriba de, bueno, a partir de 3 años, aquí, por ejemplo, a los que tienen arriba de 3 años, yo no les doy 15 días, les doy 20 días. Y a los que tienen arriba de, no sé, 5 años, pues yo no les doy 15 días, no les doy 20, les doy 30 días, supongamos, ¿sí? Entonces, desde aquí ustedes pueden realizar esta modificación y, bueno, este en el caso de los sindicalizados, pero también podemos ponerlo en los de confianza. Aquí en este, pues le voy a poner 20 días. Supongamos que igual, al cumplir 5 años ya les damos 30 días de prestación. Ustedes desde aquí ya lo pueden realizar desde el sistema sin que tengan que realizarlo de manera manual. Ok, este cambio obviamente aquí yo lo hice. Yo en este caso no tengo ningún empleado que tenga a lo mejor más años, pero ustedes pueden verificarlo y obviamente nosotros lo hemos utilizado y se refleja también esos días que le estamos modificando. Ok, voy a pasar aquí a la presentación para verificar que no nos hayamos, no hayamos ahí pasado algún punto. Ok, este es el proceso que vimos ahorita, lo vimos desde el sistema y ahorita lo estamos viendo en la presentación. Los pasos que hacemos para realizar aquí esta parte del cálculo del aguinaldo. Podemos visualizarlo en Excel. Ok, aquí estamos viendo la prenómina y ya nos estamos metiendo dentro del sobrerecibo para visualizar ahí la parte de los grabados y exentos. Ok, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Igual al final vamos a abrir un espacio para comentarios y dudas y vamos a entrar al tema del cálculo anual de ICR. Ok, no sé si Juntar me apoya ahí con el tema del marco legal, por favor. Claro que sí. Bien, pues ahorita lo que estuvimos viendo con Marlene fue cómo se opera el aguinaldo en el sistema de nóminas de Compact E. Previamente revisamos el marco legal del aguinaldo, la Ley Federal del Trabajo y la ley del ISR para ver el monto que se tiene exento. Al calcularle el ISR a cada trabajador con respecto a aguinaldo, pues fue lo que vimos en todo el proceso que nos enseñó ahorita Marlene. Cómo se hace en un periodo extraordinario, cómo validamos que tengamos los datos correctos de todos los empleados y al final cómo pudiéramos ya tener el cálculo para antes de hacer las dispersiones y las transferencias.
Ahora vamos a hablar del segundo tema, que también es un cálculo que se debe de realizar, pues ya en esta época del año, cerca de esta época del año, que es el cálculo anual de ISR de los trabajadores. Recordemos que son los patrones los que tienen la obligación, o los empleadores los que tienen la obligación de calcular el ISR de sus empleados, de sus trabajadores, cada quincena o cada semana. No son ellos los que hacen el cálculo, es el patrón, es el empleador. Y como el ISR es un impuesto de carácter anual que va de enero a diciembre, pues todo el impuesto que se le calculaba al trabajador cada semana o cada quincena, pues era un pago provisional. Ahora el cálculo anual es precisamente ver de todos los ingresos que percibieron los trabajadores o cada trabajador, cuánto le corresponde de ISR anual para descontarle pues todas las retenciones que ya se le hicieron durante cada semana o durante cada mes. A esto es a lo que se le llama cálculo anual de ISR. ¿A quién se le va a calcular? Pues se le va a calcular a aquel asalariado que no tiene la obligación de hacer declaración anual. Es decir, que el patrón debe hacerle cálculo anual. ¿Cuándo? Lo más conveniente es que sea en diciembre, justo también en el mes que reciben el aguinaldo. ¿Por qué en diciembre? Porque pudiera ser que de este cálculo anual le resultara un impuesto a cargo y que sea entonces en el mes que recibe más ingresos para que no vea mermado su neto. Tenemos como quiera para hacerlo hasta el mes de febrero, que es la fecha límite, para enterar las diferencias, tú como patrón, de ese cálculo anual. Pero de preferencia se conviene que esto sea en diciembre para esto, para que el trabajador, que aquel que tenga un ISR adicional que cubrir, pues que sea en el mes que tiene más ingresos para que no se le vea mermado su monto neto, ¿no? Pues a quiénes se les tiene que calcular. Tú como patrón debes de ponerte en esta posición. A todos los empleados, a todos, excepto o menos a esos que están aquí. No se les va a calcular a los que hayan iniciado posteriormente al 1 de enero. Si alguien empezó a trabajar en tu empresa el 2 de enero, en febrero, en marzo, en abril, esos no les vas a hacer el cálculo anual porque no estuvieron contigo en todo el año. O aquellos que hayan dejado la empresa antes del 1 de diciembre. Si hay alguien que abandona la empresa hasta antes del 30 de noviembre, a esos ya no les vas a realizar cálculo de anual. Si estuvo una persona contigo todo el año hasta el 2 de diciembre o hasta el 10 de diciembre o hasta el 15 de diciembre, a esos sí, les va a hacer cálculo anual. Fíjense cómo está redactada la ley, porque tenemos que ir razonando a través de los no, quienes sí. No se les va a calcular a aquellos que hayan obtenido ingresos mayores a 400,000 pesos. ¿Por qué? Porque es la obligación ya del empleado, por tener ingresos mayores a 400,000 pesos, que tiene que presentar él su declaración anual por su cuenta. Entonces, su declaración anual es el cálculo anual que él va a hacer por su cuenta del impuesto que le corresponde por todo el año. ¿A quién le está haciendo entonces el patrón? Pues a aquellos que no presentan declaración anual. A ellos son los que les va a hacer el cálculo anual. O la otra, no se le va a hacer cálculo a aquellos que comuniquen por escrito al retenedor o al patrón que van a presentar su declaración anual. Es decir, puede haber una persona que haya estado todo el año trabajando para mí, para mi empresa, que no tenga los 400,000 pesos. Entonces, ahí se supone que va en las condicionantes de que sí tengo que hacerle cálculo anual, pero si él me levanta la mano y dice, yo voy a presentar la declaración anual por mi cuenta, entonces él está optando por este derecho, no se le hace cálculo anual y él va a presentar su declaración anual. ¿Por qué haría esto una persona, un trabajador, un empleado? ¿Por qué? Porque muy seguramente él tiene para su declaración anual deducciones personales, deducciones anuales,
que le pueden ayudar a reducir el ISR anual y que le regresen algo de lo que le retuvieron durante el año, ¿sí? Entonces, son esos casos los que nosotros como patrones tenemos que hacer el cálculo anual. Aquellos que tengan ingresos menores a 400,000 pesos y que hayan estado conmigo durante todo el año, ¿sí? Y si están estas dos causales, pues entonces, si esa persona opta o me comunica por escrito y me dice, no lo voy a presentar, yo voy a presentar mi declaración anual, pues también puedo dejar de hacerlo. Recomendación, hacerlo ahorita en el mes de diciembre, a más tardar, en el mes de diciembre, para que si hay una diferencia de retención que haya que realizarle al trabajador, CNT con el ingreso adicional que va a tener de aguinaldo para que no vea mermado su ingreso neto y pueda realmente tener durante su mes, pues, el ingreso para pues, el ingreso que ocupa, ¿no? Entonces, en el marco legal, esto viene en la ley del ISR, en el artículo 97, si lo quiere tomar alguien de referencia y si quiere ir a darle lectura, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo se hace este cálculo anual, que en el sistema de COMPAQUI, pues realmente es algo muy sencillo, siempre y cuando hayamos llevado ahí correctamente por las fechas de ingresos, las fechas de todas las incidencias que hablábamos hace ratito, ¿no? Entonces, te dejo, Marlene. Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues seguimos con este segundo tema, ¿verdad? Que es el cálculo anual de ICR en el sistema de Compact y nóminas. También tenemos que tener algunos puntos antes de realizar este cálculo. Pues los necesitamos aquí tener la versión actualizada del sistema Compact y nóminas, como les comentaba. La última versión del sistema se están en las versiones 15. Asegurarnos de tener las tablas anuales de ICR actualizadas, que lo vimos también como uno de los puntos, perdón, para realizar el cálculo del aguinaldo. Entonces también debemos de asegurarnos de tener las tablas anuales de ICR actualizadas, correr la utilería de reconstrucción de acumulados y identificar cuál será tu último periodo del ejercicio. Ahorita que veamos esta pantalla les comento por qué es importante esa parte, sobre todo cuando tenemos nóminas semanales, que a veces nos brincan el ejercicio o nos dejan, por ejemplo, en una semana 52 o nos hacen hasta una semana 53. Entonces, poder determinar bien cuál va a ser nuestro último periodo o nuestro último número de periodo en el ejercicio actual. ¿Ok? Pues el punto 1, tener la versión actualizada de Compact y nóminas, pues lo pueden ustedes ver en acerca de Compact y nóminas, ahí nos dice qué versión tenemos. ¿Ok? Asegurarnos de tener las tablas anuales de ICR actualizadas. Ahorita vimos también igual desde el menú tablas de ICR vigente y nos vamos a las tablas anuales y ahí podemos verificar que tengamos nuestras tablas actualizadas. ¿Ok? Aquí también aplica lo que comentábamos, que si tenemos algún periodo abierto con ejercicios anteriores, puede ser que no, que nos esté tomando datos erróneos, ¿verdad? Para nuestro cálculo anual. ¿Ok? El número 3, pues sería la utilería de reconstrucción de acumulados, que la encontramos en el menú herramientas, después utilerías, y la ejecutamos cuando los acumulados no coincidan, cuando se haya modificado algún acumulado de algún concepto. Pero yo recomiendo, pues aunque no tengamos estas opciones, aunque no tengamos ninguno de estos casos, correr esta utilería de recálculo de acumulados o reconstrucción de acumulados para poder realizar ahí nuestro cálculo. Obviamente, también aquí en la parte 4, determinar e identificar cuál es el último periodo del año para que con base en la fecha del pago el sistema entregue el periodo del año que corresponde. ¿Ok? Aquí, ¿cómo lo vamos a realizar? Nos vamos al menú de catálogos, tipos de periodos. Y después, perdón, me voy a ir al catálogo y después periodo. Y después ahí puedo verificar con las fechas, puedo darme cuenta, aquí pues me voy a ir aquí al periodo, al semanal y voy a verificar en qué fecha está mi último periodo. En este caso está del 19 de diciembre al 25 de diciembre. Ese fue mi fecha de fin del ejercicio. Si se fijan, aquí lo tengo marcado como fin del ejercicio. Entonces, esta parte es verificar que ese realmente sea mi fecha, mi último periodo del ejercicio.
si yo me voy aquí al 2023, por ejemplo, para algunas personas puede decir, ¿sabes qué? Para mí este fue mi último periodo. En este caso, en el sistema está configurado para que este haya sido mi periodo. ¿Cómo me doy cuenta? Aquí dice fin de ejercicio y ahí es donde puedo verificar que sea mi último periodo. En el caso que yo tuviera, nos pasa sobre todo en periodos semanales, que a veces por alguna razón se mueven fechas y se mueven periodos. Aquí hay una herramienta que se llama configurar periodos. Esta te verifica que los periodos estén bien, que todos sean, por ejemplo, en el caso de semanal, que todos sean de 7 días, que abarquen los 7 días. Y aquí también me da una opción si requiere alguna reconfiguración, aquí me va a decir que sí y yo le puedo aplicar los cambios. Es una herramienta muy buena que trae el sistema, que normalmente pues lo utilizamos nosotros cuando estamos en el tema de soporte. Si alguien, oye, ¿sabes qué? Pues este periodo pues son 7 días, pero nada más me está calculando 6, utilizamos mucho esta herramienta, ¿ok? Aquí le voy a decir que no quiero utilizar esa configuración sugerida y les comentaba que también desde el menú de herramientas, utilerías, esta opción de reconstrucción de acumulados la podemos también utilizar. Dice que siempre pues respaldemos nuestra empresa. Ok, también aquí en el caso del cálculo anual, lo importante, es muy importante uno de los puntos, igual en la presentación también se los voy a agregar para que no se les vaya a pasar, sería siempre, o nuestra recomendación siempre va a ser, haz un respaldo antes de realizar este tipo de procesos, porque son procesos algunos, como en el caso del cálculo anual, son procesos que o que son, perdón, irreversibles. Ya no podemos regresarnos, al menos que tengamos un respaldo o al menos que, bueno, ahí todavía no le hayamos dado procesar. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante ese tema de los respaldos. Aquí en reconstrucción de acumulados le voy a decir que ejecute esta parte y pues me va a ir a verificar. Digo, en este caso a lo mejor no se va a tardar mucho porque son 4 empleados y es muy rápido, pero si ustedes están, a lo mejor si su empresa tiene, no sé, más de 50, 100 empleados, sí se va a tardar un ratito en correr esta utilería. Ok, yo tengo tengo otra empresa para el cálculo eh, cálculo anual, porque quería mostrarles también que, por ejemplo, si yo quiero realizar, no me voy a ir a la presentación, si yo quiero realizar mi cálculo, aquí que esta diapositiva es la que los voy a explicar, solo se puede realizar el cálculo anual cuando se encuentra en el periodo de diciembre, ¿ok? Y se puede hacer las veces que se requiera, siempre y cuando yo no le haya dado que me aplique ya el cálculo. De enero a noviembre del siguiente ejercicio también lo puedo hacer, pero eso me va a dejar una sola vez y ya me lo va a aplicar, ¿ok? En diciembre me va a dejar las veces que yo quiera. Una vez que yo ya haya autorizado el periodo, por ejemplo, si ahorita yo quisiera hacer el cálculo anual, pero a lo mejor ya estoy en enero, nada más me va a dejar realizarlo una sola vez y aplicarlo. En diciembre me va a dejar hacerlo las veces que sea necesario. Como les comentaba el contador, bueno, es importante o podemos hacerlo también en diciembre, sobre todo por el tema de si voy a tener ICR recargo a favor, pues ahí podemos hacer los ajustes necesarios, que ustedes no van a tener que hacer nada manual, el sistema lo hace de manera automática y quizá ahorita vayan a poder ahí reconocer algunos conceptos que nos pone cuando son de cálculos anuales, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni de dónde salieron, pero es porque realizamos un proceso de cálculo anual dentro del sistema. Entonces, esto era lo que quería que vieran, que pues igual lo sugerido es que sea en diciembre, pero por ejemplo, si ahorita yo intentara hacer un cálculo anual en este periodo, por ejemplo, que aquí le voy a decir que sí. Digo, aquí igual sí me está dejando porque ya tengo un periodo en diciembre, pero si yo tuviera los periodos todavía en noviembre, a lo mejor no me habilitaría para realizar. Ok, entonces ahora sí me voy a ir aquí a la presentación y ¿cuál va a ser el proceso del cálculo anual en el sistema de nóminas? Bueno, me voy aquí al menú procesos, después la opción cálculo anual. Aquí me va a decir que hay empleados sin calcular porque pues, me está diciendo de este periodo, le voy a decir que sí. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Le voy a dar aquí en la opción de detectar y calcular, ¿ok? ¿Quieres detectar y calcular empleados para el cálculo anual? Le voy a decir que sí. Aquí si yo tuviera, ¿qué va a pasar si ustedes no han hecho cálculos anuales en ejercicios anteriores? Aquí me va a habilitar los cálculos que no haya hecho. Por ejemplo, aquí, si yo tengo 2021, aquí, por ejemplo, mis empleados, pues yo no los tengo desde 2021. Si yo los tuviera, pues me va a realizar ahí un cálculo, en este caso,
pues no me lo va a reflejar. Le voy a decir aquí, detectar. Y me dice pues que no tengo, son puros empleados de 2022, entonces no me va a dar nada de información. Pero aquí en este caso pues vamos a hacer el cálculo del 2022. Le voy a decir que no. Okay, cálculo anual. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Bueno, si ustedes tienen todavía periodos que no han realizado el cálculo anual anterior, van a tener que hacerlo y luego pasarse ahora sí al 2022. Aquí me los muestra porque yo ya tengo actualizado 2022. Si no, me va a mostrar aquí como el periodo vigente del 2021 para que yo haga los cálculos anuales. Ok, en este caso, si se fijan, yo tengo 4 empleados. Y aquí en esta columna puedo ver a quién sí le aplica cálculo y a quién no le aplica. Aquí dice que sí me aplica cálculo. ¿Por qué? O sea, si lo vemos así, pues porque este empleado trabajó los 365, o sea, trabajó de enero a diciembre, ¿verdad? Recordemos que hasta el 1 de diciembre, siempre cuando un empleado haya trabajado desde enero hasta el 1 de diciembre, aplica cálculo, dice que se aplica. Este segundo empleado dice que no le aplica el cálculo. ¿Por qué? Porque su alto reingreso fue ya cuando estaba dentro del ejercicio 2022, y de aquí podemos verificar que entró el 3 de febrero, esta persona entró el 15 de febrero y esta persona, perdón, 15 de mayo, y esta persona entró el 10 de junio. Entonces, a estas personas no les aplica. Pero, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, esta persona que sí le aplica cálculo, pero ¿sabes qué? Él decide que, oye, pues tengo algunas deducciones de gastos médicos que tengo tengo algunas deducciones de gastos médicos o quiero yo hacer mi cálculo anual. Aquí le decimos que no. ¿Por qué? Pues aquí le decimos pues que porque el empleado solicitó que no se haga el cálculo anual. Aquí, ¿cómo le cambio? Le doy doble clic y me da que no, y luego le pongo que sí, ¿verdad? Aquí, cuando le pongo que no, pues aquí en automático me pone que el empleado solicitó hacer su cálculo. ¿Ok? Entonces, desde aquí mismo yo puedo ya decirle si voy a aplicar cálculo o no voy a aplicar cálculo anual. Y también desde aquí mismo puedo imprimir la carta aviso del empleado para dársela al empleado y nosotros también tener, pues, con qué justificar, ¿verdad? Que el empleado me pidió que no se le va a presentar su declaración anual. Me voy aquí a carta aviso y me va a pedir aquí unos datos. Lugar de expedición, le voy a poner, pues, Monterrey, Nuevo León. Le voy a dar ejecutar reporte. Ok, aquí me va a dar, pues, una hojita, es pues, una hoja donde esta se la puedo ya dar yo al empleado. Aquí está. Si se fijan, es una hojita en Word y donde le estoy diciendo, obviamente aquí va a aparecer el nombre de la empresa, la dirección. Aquí estoy avisando que este empleado con tal registro de contribuyentes me dice que pues no quiere que le haga su cálculo anual y pues estas constancias las debe tener la empresa ahí para justificar, ¿verdad? Que por alguna razón no se hizo el cálculo anual de ese empleado. Entonces, esta también es una de las herramientas que utilizamos que, bueno, muchas empresas, aunque tengan el sistema, no las utilizan, pero pueden validarlo y pueden realizarlo desde aquí. Y pues también desde aquí en el caso de las que apliquen, pues podemos generar las constancias, ¿ok? Las constancias forma 37. Ok, aquí si se fijan, bueno, ya una vez que le dijimos que se aplica el cálculo, si se fijan aquí ya me da datos, ¿verdad? De cuál fue su base gravable. Este fue los ingresos totales que tuvo, su base gravada acumulada del año, la base gravada proyectada, cuánto fue el ICR por el artículo 142, su subsidio correspondiente, el impuesto anual, cuánto se le retuvo, cuánto tiene impuesto a cargo. En este caso le salió impuesto a compensar al empleado. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues que le retuvimos. Además, ¿verdad? Le tenemos que regresar ese impuesto a compensar. Y también desde el sistema, obviamente, te va a preguntar si quieres ya aplicarlo, ¿verdad? En este caso, ya en mi cálculo anual, ya igual lo podemos también exportar a Excel, que sea nuestro papel de trabajo del cálculo anual. Y ya pues puedo guardarlo así como cálculo anual. Aquí igual, desde aquí también puedo verificar las tablas de ICR que está utilizando, ¿verdad? En el caso que tenga alguna duda de los acumulados, puedo verificar desde aquí los acumulados. Y si se fijan aquí ya me está dando mismas las herramientas que necesito yo para hacer todos los pasos que necesito antes de realizar y aplicar mi cálculo anual. Aquí yo le di a clic aquí en verificar acumulados y está corriendo esta utilería de que me está verificando los acumulados de cada empleado.
y me está dando aquí como pues un Excel, ¿verdad? Ok. Aquí si se fijan, aquí me va a dar toda la información. Aquí todavía no está llena completamente. Aquí está. Ok, aquí me está diciendo, este es ya mi Excel, bueno, pues mi papel de trabajo del cálculo anual, que igual ustedes lo pueden guardar para tener ahí pues ese papel de trabajo. Ok, les decía que también pueden ahí el tema de verificar los acumulados. Aquí me dice, oye, ¿sabes qué? Este concepto tal vez tú lo abriste, pero ¿qué pasa? No tiene un acumulado asignado. Entonces hay que tener cuidado cuando abrimos algún concepto, porque puede ser que no le hayamos puesto en sus fórmulas algún acumulado asignado y puede ser que por eso pues no me esté dando un dato correcto, ¿verdad? Entonces aquí ya es como que me hace una verificación primero y luego ya aquí pues no me puso nada, entonces significa que no tengo ahí ningún error o ningún problema y aquí pues me está poniendo grabados contra exentos, pues tampoco me está poniendo nada. Ok, entonces pues estas herramientas que están aquí arriba también nos ayudan para verificar que el cálculo anual que estamos realizando esté correcto. Ok, ¿qué pasa si ya, bueno, pues digo, sabes que ya revisé el cálculo, ya vi que pues así es como va a quedar el cálculo anual? Lo que tenemos que hacer aquí es realizar esta opción de guardar y aplicar. ¿Qué significa? Bueno, cuando le doy aquí guardar y aplicar, me dice, se aplicará el cálculo anual del ejercicio utilizando los conceptos correspondientes de impuesto a compensar o impuesto a retener. Tal vez les suenen estos conceptos porque en algún momento, a lo mejor en las primeras nóminas de enero y febrero les empezó a aparecer, fue porque se hizo un proceso de cálculo anual. Y dice, ¿deseas continuar? Aquí le voy a decir que sí. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, a este empleado me dice, para que el impuesto anual determinado se vea reflejado es necesario calcular cada tipo de periodo. De serlo calcular en el periodo activo, cada vez que yo realice un cálculo en el periodo activo me va a poner estos conceptos. A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Pues todavía no se lo quiero pagar, ¿verdad? Ya sé que ya hice el cálculo anual, pero no se lo quiero pagar a lo mejor en este periodo. Si quiero que se lo calcule en este periodo, le pongo que sí. Y si no quiero, pues le pongo que no. Aquí le voy a decir que sí para que ustedes puedan visualizar eh, que me está mostrando en ese empleado, que es Pérez López Antonio. Ahí me va a estar mostrando ese impuesto retenido, me lo va a poner pues como un impuesto a favor del empleado para, pues para que ya quede saldado esa parte del cálculo. Obviamente, cuando es pues más cantidad, lo que hace es que pues te lo va poniendo en partes, ¿verdad? A lo mejor te lo divide en varias partes y te lo va poniendo en cada nómina. Aquí voy a abrir la prenómina para que puedan a ustedes ahí visualizar que de ese empleado me va a estar calculando ese importe que me lo va a mostrar como importe retenido. Es ICR compensar o ICR a retener, ¿verdad? Me lo va a mostrar cualquiera de esas dos opciones. Ok, aquí está, voy a abrirlo. Y aquí está. ICR menos ajuste, ok. Déjame ver si es en este. Ok, me voy a ir de nuevo aquí al proceso de cálculo anual para verificar. Era en este empleado, Pérez López Antonio. Aquí pues yo ya lo guardé y lo apliqué. Se supone que, bueno, aquí me está dando varias notas, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo. Se supone que me debe de estar poniendo aquí en este periodo la retención. Probablemente me lo va a poner en la del periodo de diciembre. Aquí lo estoy poniendo el 20 de noviembre. Voy a cambiarme a la base de datos donde tengo el cálculo en diciembre.
cálculo anual. ¿Ok? Y voy a realizar de nuevo el proceso. Los montos de todas maneras son los mismos. Pero si se fijan aquí, yo tenía mis periodos en el mes de noviembre todavía. ¿Ok? Voy a verificarlo. Voy a irme mientras aquí a esta parte de la presentación para que ustedes puedan ver aquí es donde cómo se realizan aquí esta parte, ¿verdad? Cuando corresponda a un impuesto a favor, el impuesto me lo mostrará en negativo. Cuando es un impuesto a carga, el importe será positivo. Saldo a cargo o saldo a compensar, aquí me doy cuenta si es positivo o si es negativo. Entonces, lo que vamos a mostrar es, pues en el sobrerrecibo que se refleja, ¿verdad? El tema del impuesto a compensar o el impuesto a favor del empleado. Okay. Voy a irme aquí a proceso, cálculo anual. Le voy a decir que sí. Aquí ya no me voy a saltar los otros pasos para, aquí si se fijan, sí me salió un poquito más las cantidades. ¿Por qué? Porque autoricé más periodos y por eso me salen cantidades diferentes, ¿verdad? Allá, como eran pocos periodos los que estaban autorizados, no me dio ahí, me había dado 7 pesos, ahorita me está dando 38.10 y le tengo que compensar 38.10. Le voy a dar aquí guardar y aplicar. Le voy a decir que sí. Para que el impuesto no sea determinado es necesario calcular cada tipo de periodo. Deseo calcularlo, le voy a decir que sí. Y le voy a decir que acepto. ¿Ok? Le voy a... Lo voy a calcular en este y lo voy a autorizar para verificar que ya esté calculado ese ICR a retener. Ok, voy a abrirlo. ICR, ahí está. ICR, reintegro ICR retenido en exceso. Aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en este periodo, voy a autorizarlo también. Le voy a decir que sí. Ok, después de haber realizado este proceso de cálculo anual, podemos también sacar nuestros reportes. Aquí ya me está creando los registros para el siguiente año, porque pues se supone que este fue mi último periodo, ¿verdad? Y le voy a poner aquí 8 de enero del 2023. Y voy a volver a recalcular. Ok, cuando tenemos alguna empresa que hayamos hecho nuestro cálculo anual, pues podemos sacar también un reporte detallado del cálculo anual. Tenemos ahí varias opciones para realizar o para sacar nuestro reporte de cálculo anual detallado. Ahorita pues ya me brinqué a otro periodo que no fue donde hice el cálculo anual, pero sí me voy pues a regresar, ¿verdad? Mira, aquí está, por ejemplo, también el ICR a compensar. Ok, me lo está poniendo ahí, como que me lo dividió en varios periodos. Se supone que me los va a dividir en varios periodos. Aquí me voy a ir igual a donde había dejado lo del cálculo anual, para mostrarles también el reporte que me da, o los diferentes reportes que me da de cálculo anual de los empleados, y pues de esos reportes para ver cuál es el que ustedes deciden utilizar para revisión, ¿verdad? Aquí voy a mostrárselos, también los voy a mostrar aquí en la presentación. Ok. Esta es la parte de las constancias y esta es, por ejemplo, los reportes del cálculo anual detallado. Ok, en cierre anual, cálculo anual detallado, y aquí me da todo el tema
de dónde está sacando o de dónde está tomando todos esos datos para mostrarme o para realizar mi cálculo anual. Y ahí es donde también, aquí está, reporte, cierre anual, cálculo anual detallado. Y desde ahí también puedo visualizar si tengo, desde ahí puedo revisar rápidamente si tengo algún error en el caso si tengo algún error de cálculo, ¿verdad? A lo mejor ahí me va a aparecer. Si yo a mi empleado siempre le estoy pagando la misma cantidad y si aquí pues tengo cantidades diferentes, pues ahí puedo empezar a revisar qué es lo que pasa con esos empleados, ¿verdad? Por ejemplo, a este empleado, pues su sueldo o si se base grabada de su periodo 45 es de 1261, igual el del 46, igual estos empleados, ¿verdad? Ahí también puedo tener ahí variaciones. Por ejemplo, aquí también puedo ver, oye, ¿por qué este empleado en el periodo extraordinario tiene 894 pesos? Bueno, pues fue, ¿por qué? Aquí me está diciendo por qué, pues porque fue un cálculo anual, ¿verdad? Aquí igual me está mostrando, lo voy a hacer un poquito más grande, aquí igual me está mostrando cómo está haciendo el cálculo anual, qué es lo que me está tomando en cuenta y obviamente me está poniendo las tablas que está utilizando o el ICR según tarifa, cuánto está causando, cuánto es el ICR a cargo y el ICR a compensar, ¿verdad? Y acá abajo igual me está dando varias notas. Dice, la base gravable del cálculo fue utilizando el ingreso anual grabado estimado al año, sin elevar la base a 174. ¿Ok? El subsidio correspondiente se proyectan al año para simular posibles retenciones a periodos futuros. Y otra de las cosas que les queremos comentar, por ejemplo, esta parte del subsidio que a lo mejor ustedes han visto en cada vez que ustedes autorizan un periodo y sobre todo en periodos de fin de mes, estos ajustes de subsidio lo que nos ayudan es que nuestro cálculo anual sea, pues tenga menos ahí impuesto a compensar o a retener, que nos salga menos de impuesto a compensar o a retener, o a veces, bueno, yo me he fijado que en el año anterior hubo muy poco impuesto a compensar o a retener a comparación con años pasados, ¿verdad? Porque pues lo que hace es que va ajustando cada mes, va haciendo un ajuste, es como si te hiciera un precálculo anual cada mes, ¿verdad? Te va haciendo un pequeño cierre para el cálculo anual de ICR y te lo va ajustando. Entonces, por eso, probablemente en este último, cuando realicen ustedes su cálculo anual, les van a salir muy pocas diferencias ahí a retener o a compensar en el caso ahí del ICR de sus empleados. No sé si tengan alguna duda. Hasta ahorita, bueno, ya esta fue la última toma diapositiva. No sé si tengan algún comentario. Aquí pues queremos resaltar ahí la importancia de utilizar el sistema y manejar las incidencias desde el sistema y también la parte pues que podemos utilizar todos estos reportes que nos da el sistema, ¿verdad? Para no tener que estar haciendo cálculos o cosas aparte a lo mejor en algún Excel. Ya toda la información, si se fijan, pues si obviamente yo estuve alimentando la información del sistema, pues me va a estar dando la información correcta también. Y ahí, por ejemplo, en el caso por ejemplo, y en el caso de aguinaldos, también era otra cosa que les quería comentar. También el caso de aguinaldos, por ejemplo, aquí está. Ok, en el caso de aguinaldos, ustedes también pueden verificar contra si ustedes realizan algún cálculo manual, ¿verdad? Pueden verificar también que las retenciones y todo el cálculo lo esté haciendo de manera correcta. Y les decimos, si tienen ustedes actualizadas y tienen estos puntos, verifican estos puntos que nosotros les dimos, pues sin duda va a ser prácticamente igual que su cálculo del sistema o su cálculo manual. No va a haber ninguna, o no debería de haber ninguna diferencia ahí en ese caso. Bien, Marlene. Pero fíjense nada más cómo nos ayuda mucho el sistema a este cálculo anual, a todo lo que veíamos del artículo 97 de la ley del ISR, se puede ver ahí, se puede revisar ahí la obligatoriedad que tienen algunos trabajadores para hacer el cálculo y quienes no. Y bueno, hay unos comentarios ahí en el chat, Marlene. Ok, sí, perdón. Eh, Primero preguntaba que cómo vas a saber si está actualizada la tabla Ok. por la versión. Sí, pues sobre todo, bueno, primero, una de esas es por la versión, ¿verdad?
verificando que tengamos, cuando tienen las últimas versiones, pues las tablas están actualizadas. Pero lo que les comentábamos de los periodos, si yo tengo periodos, tengo abierta, en esa empresa tengo varios periodos abiertos y unos los dejé en 2021 y no los he actualizado, aunque ya no los esté utilizando, probablemente me va a estar tomando esas tablas y no me va a estar haciendo correcto los cálculos anuales. Ok. Las cantidades, señorita, buenas tardes. Pues las cantidades igual comentábamos con la versión y aparte con las tablas que les pusimos, esas son las tablas actualizadas, ¿verdad? Sobre todo hay una parte del quinto renglón, ahí con eso nos podemos dar cuenta que son las tablas actualizadas. Les vamos a compartir también la presentación y ahí con eso también lo pueden verificar, pero seguramente si tienen la versión 15 o la versión 14, probablemente pues sí, ya sea con las tablas actualizadas. Ok, ¿sabes algo del cambio de la Ley Federal del Trabajo de los días de vacaciones? Bueno, pues todavía no aplica. Pues probablemente, digo, ahí vamos a tener que estar muy atentos porque va a haber muchos cambios también en el sistema, ¿verdad? Recuerden que no nada más nos va a afectar por lo de los días, sino que van a tener que cambiar muchas cosas dentro del sistema, porque digo, va a haber varios cambios ahí dentro del sistema y vamos a tener que, probablemente en enero vamos a tener que volver a actualizarles su versión. Sería aplicable hasta ahorita lo que está pendiente de que se publique y se espera que sea aplicable a partir de enero. Entonces eso nos va a afectar también para efectos de costos de nómina, costos de personal, porque ahora hay más prestación, y también para efectos de seguro social, porque cambia el factor de integración. Es correcto, es correcto. Sobre el aguinaldo, Lorena, ¿recomiendas que sea un periodo extraordinario? ¿Qué pasa si lo hacemos en una nómina normal? Bueno, también se puede realizar, pero creo que según lo más recomendable a favor del empleado, siempre va a ser en un periodo extraordinario. ¿Por qué? Pues porque puede subir la base, ¿verdad? La base gravable cuando lo hacemos en un periodo normal y pues probablemente sí nos va a calcular más retención. Ok, la versión 15 de nóminas es la nueva actualización del 4.0. En versiones 14 también ya está lo del 4.0. Y pues igual yo puedo tener una versión 14 con tablas actualizadas, pero sí, respondiendo a tu pregunta, la versión 15 también, o sea, ya trae la versión 4.0, las versiones 14 también ya la traen. O sea, no importa si tú tienes la 14 también ya lo traen. Y pues las últimas versiones son las versiones 15. Ok, el aguinaldo lo vamos a pagar en noviembre y diciembre. ¿Esto cómo afecta el cálculo? ¿Te refieres a que lo vas a pagar en dos partes? Probablemente, ¿verdad? Yo creo que sí, Marlene. Sí, yo creo que sí. O sea, es un solo cálculo, Ujú. pero se va a pagar en dos partes. Así es, sí, o sea, tienes que hacer un solo cálculo, pero pues lo que vas a hacer es que pues, lo que vas a dividir es nada más el pago. Realmente el cálculo va a ser un solo cálculo, es lo que entiendo. Sí, ahí Ujú. tú haces el cálculo probablemente ahorita en noviembre para ver el monto a pagar. Ahorita en noviembre haces un pago a manera de anticipo, pero mi sugerencia es que se timbre hasta diciembre cuando hagas el segundo pago para que pongas ahí como fecha de pago en el timbrado la fecha del segundo Del segundo pago, monto, sí, ¿verdad? sí, sí. Ujú. Y ahí en ese caso nos sugieren hacer 2 periodos extraordinarios. No, no, es un solo cálculo, un solo cálculo. Nada más que si a un empleado, por ejemplo, le tocan 10,000 pesos de aguinaldo, ya en el cálculo, en noviembre tú le haces 5,000 pesos de pago o como anticipo, y luego ya en el diciembre, cuando le vas a pagar en los otros 5,000, va a aparecer el recibo ahora sí timbrado de 10,000, pero le liquidaste ahorita nada más 5,000 porque los otros 5,000 ya se los habías anticipado. En Así un es, o solo sea, periodo extraordinario. sí, o sea, vas a hacer Ah, un ok, solo perfecto. cálculo nada más, pero vas a hacer dos pagos, ¿verdad? Porque realmente, pues aunque tú, bueno, lo que le tengas que pagar, realmente tú nada más lo vas a calcular pues una sola vez, ¿verdad? No vas a dividirlo y luego hacerlo en dos partes el cálculo, no, sería un solo cálculo y el pago sí sería en dos. Sí, Y obviamente el timbrado no. mi duda era por si pagaba una parte en noviembre y una parte en diciembre y el timbrado se hacía en diciembre, luego no iba a cuadrar con el mes, ¿sabes?
Ok, ahí en el, pues, ahí en los montos de contra el estado de cuenta o contra que contablemente. Sí, o sea, va a haber dos pagos, uno en noviembre y uno en diciembre, pero solo un timbrado en diciembre. Ah, sí. Pero el timbrado en diciembre es por el monto del aguinaldo completo, Lorena. O sea, vas a Sí, sí, hacer, sí, sí, sí sí, entiendo esa parte. Mi duda nada sí. más era si no afectaba nada en que hubiera un pago en diferentes meses y un timbrado solo en uno. No, nada más No. tenemos que ver que el primer pago lo estás haciendo a manera de anticipo o préstamo, ¿no? Ok, Y que luego ya en diciembre tú les pagas 10,000, pero efectivamente nada más les transfieres 5,000, porque los otros 5,000 lo estás considerando de lo que te debía ahora el trabajador, ¿verdad? Que eran los 5,000 pesos que le habías anticipado. ok. Ah, ya entendí. Muchísimas Sí, gracias. Sí, muy bien. ok. Bueno, Marlene, pues entonces Pues, cerramos. así es. Pues muchísimas gracias. Y pues no sé si tengo un comentario o contar. No, nada más agradecerles el tiempo, qué bueno que se dieron ahorita la oportunidad de ver esta información, de recordar estos conceptos. Les vamos a hacer llegar la presentación con mucho gusto y muy atentos entonces a todos aquellos que todavía faltan de subirnos al 4.0, no lo dejemos pasar. Recuerden que la nómina, aunque se haya postergado hasta abril, el 4.0, lo ideal es que ya lo tengamos listo. Y si hay trabajadores que están todavía pendientes de darnos su constante situación fiscal o sus datos para validar, se utilicen estas fechas que pues bajó la cantidad de demanda en el SAT, ¿no? Pero no lo dejemos pasar para no poner en riesgo ni la deducibilidad ni la comprobación de ingresos a los trabajadores en el caso de las nóminas. Y los que tienen pendiente 4.0 en facturación, ya no dejen pasar más tiempo, ya ocupamos estar todos en 4.0, no pongamos en riesgo el inicio del año con facturación, con cobranza, con IVA acreditable, IVA trasladado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que estar ya listos en este mismo mes de noviembre de ser posible, ¿sí? Y bueno, pues vamos a enviar la información. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy, Gracias. muy buenas tardes. Gracias, Marlene. Buenas tardes, hasta luego.